Mi esposa me denunció a la policía porque su amiga dramática afirmó que la acorralé en su boda, pero con las grabaciones mi exesposa obtuvo un divorcio y una demanda. Para dar contexto, mi esposa Mónica tiene una amiga llamada Amber, un nombre que no es el verdadero, pero que le queda bastante bien, a quien conoce desde el instituto. Fueron compañeras de piso en la universidad durante un semestre, antes de que Amber se transfiriera a otra universidad. Tras la universidad, vivieron en ciudades distintas unos años, pero se reencontraron cuando Amber volvió a nuestra zona hace unos 4 años. Desde el momento en que conocí a Amber, noté que era diferente a las otras amigas de Mónica. No sé cómo explicarlo, pero está loca, siempre está metida en una clase de crisis o drama. Cada vez que quedábamos con ella, había alguna historia sobre cómo alguien la había perjudicado, o cómo estaba lidiando con una situación terrible en el trabajo o en su vida personal. Algo me hacía ruido de ella, por eso mantuve mis interacciones con Amber al mínimo. En reuniones de grupo, le decía hola y era educado, pero nunca entablaba largas conversaciones con ella. Había algo en la forma en que exageraba historias o buscaba atención que me incomodaba. Mónica sabía que Amber no me caía especialmente bien, pero nunca me insistió que me acercara. Hace unos 7 meses, Amber se comprometió con un tipo llamado Harold. Como era la amiga, Mónica fue nombrada como su dama de honor. Desde entonces, la vida de mi esposa parecía girar en torno a los preparativos. Amber llamaba a Mónica casi todos los días, a veces varias veces al día, para hablar sobre novedades. Que el lugar, que las flores, que el vestido, que la lista de invitados. Mónica pasó horas ayudando a Amber con todo, desde dirigir invitaciones hasta organizar la despedida de soltera. Entendía que ser dama de honor conlleva responsabilidades, pero la cantidad de tiempo y energía que Amber exigía era excesiva. Hubo algunos incidentes durante la planificación que debieron ser señales de alerta. Una de las otras amigas de Mónica, Delia, le mencionó que Amber había causado problemas en el pasado. Delia le contó a Mónica sobre una vez, hace 5 años, en que Amber acusó a un conocido en común de difundir rumores sobre ella. La acusación resultó ser completamente falsa, pero dañó la reputación del tipo en su círculo social antes de que saliera la verdad. Otro amigo, Mark, tomó a Mónica aparte en una barbacoa, para comentarle que Amber se había atribuido el crédito por sus ideas durante un proyecto laboral, uno en el que colaboraron años atrás. A Mónica no pareció importarle ninguna de esas historias, decía que su amiga no podía hacer esas cosas. La boda fue en un hotel a 1 hora de la ciudad. Fue un evento grande con más de 150 invitados. Yo estaba allí como acompañante de Mónica, pero no conocía a mucha gente. Mónica estuvo ocupada todo el día con sus deberes de dama de honor. Ayudó a Amber a arreglarse en la suite nupcial, se aseguró de que las damas de honor estuvieran organizadas, resolvió problemas de último minuto con la florista e hizo un discurso en la recepción. Mi día fue sencillo. Llegué al hotel alrededor de las 2 de la tarde. Me senté en la ceremonia, que duró unos 30 minutos. Después de la ceremonia hubo 1 hora de cóctel en el vestíbulo, donde hablé con algunas personas que Mónica me había presentado antes. Luego pasamos al salón de la recepción. Me sentaron en una mesa con Mónica y otras 5 personas, incluidas 2 damas de honor y sus parejas. Después de la cena hubo discursos y luego el baile. Bailé con Mónica algunas canciones y luego pasé la mayor parte de la noche en nuestra mesa hablando con otros invitados. Vi a Amber 2 veces durante la recepción. La primera fue cuando ella y Harold hicieron su primer baile y aplaudí como todos los demás. La segunda fue durante una foto de grupo con todas las damas de honor y sus parejas. Mónica me jaló para la foto y me quedé en la fila de atrás junto a ella mientras el fotógrafo tomaba varias tomas. Ese fue el alcance de mi interacción con Amber ese día. La recepción terminó alrededor de la medianoche. Mónica y yo condujimos a casa y llegamos a la 1 de la madrugada. Estábamos agotados. Mónica tenía que volver al hotel a la mañana siguiente para ayudar a recoger algunas cosas de Amber, así que nos fuimos directo a la cama. El lunes siguiente, Mónica regresó al trabajo, y yo también. Todo parecía normal. Mónica habló sobre la boda y lo hermosa que fue. Me mostró fotos en su teléfono que los invitados habían publicado en redes sociales. El martes fue igual. Cenamos juntos y vimos una serie que seguíamos. El miércoles por la tarde llegué a casa del trabajo alrededor de las 6 de la tarde. El coche de Mónica estaba en la entrada, lo cual era inusual porque normalmente llega un poco más tarde que yo. Cuando entré en la casa, la encontré sentada a la mesa de la cocina. Tenía la cara pálida y había estado llorando. Había pañuelos arrugados sobre la mesa. Le pregunté qué había pasado. Me contó que Amber la había llamado esa tarde. Amber le aseguró a Mónica que yo la había acorralado durante la recepción, y le había hecho comentarios inapropiados sobre cómo se veía con su vestido de novia. Amber sostuvo que intenté tocarla y que ella tuvo que apartarme. Afirmó que no quiso arruinar su día causando una escena, así que se mantuvo callada, pero que ahora sentía que tenía que contárselo a Mónica porque no podía mantener ese secreto de mi esposa. Le aclaré que eso obviamente no era cierto y que nunca estuve a solas con Amber en ningún momento durante la boda.
Le recordé que o bien estaba sentado en nuestra mesa, o bailando con ella, o hablando con otros invitados. Le enumeré las únicas 2 veces que siquiera vi a Amber ese día. Pero Mónica ya había tomado la decisión en su cabeza. Comentó que Amber estaba llorando por teléfono y que sonaba genuinamente alterada. Añadió que Amber no es de las personas que mentiría con algo así, a pesar de que había pruebas de que era una mentirosa. Le mencioné que no tenía que creerme a mí, sino a los testigos que podían confirmar dónde estuve durante toda la noche. Comenzó a acusarme de que estaba intentando hacer ver a Amber como una mentirosa, y que eso hacen las personas manipuladoras. Durante los días siguientes tuvimos varias discusiones al respecto. Cada vez que intentaba explicar la cronología de esa noche, Mónica contraatacaba con algo que Amber le había contado. Sugerí contactar al fotógrafo para obtener todas las fotos de la boda y poder ver exactamente dónde estuve y cuándo. Mónica se negó. Argumentó que el hecho de que algo no estuviera captado en cámara no significaba que no hubiera ocurrido. Añadió que probablemente encontré un momento en que nadie miraba. Ofrecí llamar a algunos de los otros invitados que estaban en nuestra mesa, para verificar que estuve allí la mayor parte de la noche. Mónica se enfadó, porque según ella estaba intentando reunir gente de mi lado y hacer quedar mal a Amber. 10 días después, llamaron a nuestra puerta por la noche. Abrí y había un policía en el porche. Preguntó por mí y explicó que quería hacerme unas preguntas sobre un incidente denunciado. Mónica vino a la puerta y el agente pidió si podíamos sentarnos dentro. Nos sentamos en la sala y el agente sacó una libreta. Indicó que se había presentado un informe afirmando que yo había hecho avances no deseados hacia una mujer en una boda. Aclaró que el reporte lo había interpuesto Mónica en nombre de Amber. Miré a Mónica y evitó mi mirada. El agente me solicitó que describiera mis actividades durante la boda. Pasé por todo el día paso a paso. Expliqué que nunca estuve a solas con Amber y que apenas interactué con ella. El agente lo apuntó todo. Preguntó si había testigos que pudieran confirmar mi relato. Le di los nombres de las personas que estaban sentadas en nuestra mesa. El agente comentó que daría seguimiento al informe. Me indicó que no contactara a Amber directamente y luego se fue. Después de que se marchó, le pregunté a Mónica por qué presentó un informe policial sin siquiera hablar conmigo primero. Respondió que Amber tenía miedo y no quería presentar el informe ella misma. Así que Mónica lo tramitó por ella porque nuestro estado permite denuncias de terceros. Aseguró que lo hizo porque le creía a Amber. Esa noche, Mónica hizo una maleta y anunció que se iría a casa de sus padres por un tiempo. Afirmó que no podía quedarse en la casa conmigo. Se fue y me quedé solo. A la mañana siguiente llamé a un abogado. La primera consulta me costó $300 y el abogado recalcó que tenía que tomar esto en serio, porque las acusaciones falsas pueden tener consecuencias reales aunque sea inocente. Me aconsejó reunir toda la evidencia que pudiera encontrar, incluidas fotos, vídeos y declaraciones de testigos. Durante las 2 semanas siguientes, apenas supe de Mónica. Me escribió algunos mensajes sobre asuntos prácticos como facturas, pero ignoró mis intentos de tener una conversación real. Me puse en contacto con Delia y el otro amigo acusado y les conté lo sucedido. El amigo acusado por Amber añadió que proporcionaría una declaración si era necesario. También contacté al fotógrafo y pagué una tarifa adicional para obtener todas y cada una de las fotos y vídeos de la boda. El fotógrafo me envió un disco con más de 2000 fotos y unas 4 horas de vídeo. Revisé todo y las grabaciones mostraban exactamente lo que había descrito. Estuve casi toda la noche en mi mesa durante la cena, bailé con Mónica y hablé con otros invitados. No había ninguna toma en la que yo estuviera cerca de Amber, excepto la foto de grupo donde estábamos rodeados por una docena de personas. 3 semanas después de la boda, mi abogado recibió una llamada del departamento de policía. Amber se había comunicado para aclarar su declaración. Comentó que podría haberse confundido sobre quién se le acercó. Alegó que había varios hombres en la boda que se parecían a mí y que quizá fue uno de ellos. El agente le indicó a mi abogado que, dada la falta de pruebas y el cambio de la declaración de Amber, cerrarían el caso. Como la denuncia se mantuvo bastante privada y no me afectó de ningún modo, no tenemos base para una demanda por difamación. Tampoco por denuncia falsa, porque, como ya leyeron, Amber interpretó mal y Mónica pensó que estaba haciendo lo correcto. Todo esto entre enormes comillas. Después de que Amber aclaró su declaración a la policía, pensé que Mónica volvería a casa y tendríamos una discusión. Mónica me llamó 4 días después de que se cerró el caso. Comentó que quería reunirse en persona para hablar. Sugerí nuestra casa, pero señaló que prefería un lugar donde pudiera estar segura. No me pidió disculpas por lo que hizo. En su lugar, tenía miedo de lo que pudiera hacerle. Lo cual era absurdo teniendo en cuenta que nunca fui violento con ella. No esperaba una disculpa para continuar con nuestras vidas, pero era lo correcto de hacer. Y como Mónica estaba poniendo condiciones para hablar conmigo, le dije que no me interesaba hacerlo. Por esa razón empezó a escribirme, diciendo que había estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó. Consideraba que Amber debía haberse confundido con lo que ocurrió en la boda. Pero, independientemente de lo que realmente pasó,
Estaba decepcionada con cómo reaccioné ante la situación. Tuve que preguntar a qué se refería, porque nunca había podido pensar cuál sería la reacción correcta ante una denuncia falsa. Y se lo dije en forma sarcástica. Me dijo que me puse a la defensiva, en lugar de intentar entender por qué Amber pudo haberse sentido incómoda. Comentó que convertí todo en demostrar que tenía razón en lugar de mostrar empatía, ya que ella sufrió algo feo aunque no haya sido yo. Pero ponerme a la defensiva es una reacción normal para alguien que es inocente y acusado falsamente. Cuya esposa presentó un informe policial contra mí sin darme oportunidad de defenderme. Respondió que hizo lo que pensó correcto en su momento y no se arrepentía de eso. Que comprendía que fue difícil para mí, pero que Amber también lo estaba pasando mal. Comentó que Amber se sentía fatal por la confusión y que yo debería considerar cómo la afectaba a ella también. Le aclaré, para que no quedara ni una sola pizca de dudas, que los sentimientos de Amber me importaban bastante poco, dado que lanzó una acusación falsa que podría haber destruido mi vida y que ella tenía fama de mentir. Mónica me tachó de insensible, machista y una mala persona porque, en realidad, no había pasado nada, ya que el caso se cerró. Pero ese no era el punto era que podría haber pasado si no fuera porque las dos decidieron denunciar sin pruebas. ¿Cómo puede pensar que un día era yo y al otro no? En un punto, Mónica afirmó que estaba mostrando fragilidad masculina al no poder manejar la situación con más gracia. Su sugerencia era que lo dejara ir y que no hiciera un drama de esto. Me cansé de hablar con ella y bloqueé su número. ¿Piensa que soy dramático? Entonces le voy a dar drama. Empecé a mirar apartamentos de alquiler en internet. Encontré un lugar mes a mes al otro lado de la ciudad disponible de inmediato. Firmé el contrato y me mudé en una semana. Me llevé mi ropa, mi ordenador, algunas cosas de cocina y las cosas que eran mías. Quería sacar todo de allí de forma inmediata. Mónica debe haber regresado a nuestra casa, porque hizo que alguien me enviara un mensaje preguntando qué estaba haciendo. Le respondí que me estaba mudando y que lo nuestro se había terminado. Me llamó de ese número, pero no contesté. Mi abogado comenzó a preparar los documentos para el divorcio, intentando mantenerlo civil mientras se termina el matrimonio. Sí, recibí los típicos monos voladores pidiéndome que lo reconsidere, que no puedo destruir un matrimonio por esto y que deberíamos trabajar nuestros problemas. A todos les propuse hacerles una denuncia falsa y que luego vayamos a tomar una cerveza. Hasta ahora, nadie ha aceptado mi invitación. Unas 2 semanas después de mudarme, recibí un mensaje de Delia, la amiga de Mónica que había advertido sobre Amber antes de la boda. Comentó que necesitaba hablar conmigo de algo importante y me pidió que la llamara. Me preguntó cómo me estaba yendo y le hice un breve resumen de la separación y el nuevo apartamento. Luego Delia comentó que tenía algo que mostrarme. Sacó su teléfono y abrió sus mensajes. Me enseñó una conversación entre ella y otra mujer llamada Amy, que también fue dama de honor en la boda de Amber. En los mensajes, Amy hablaba de que se sentía mal por mí y de que sabía que Amber ya había hecho este tipo de cosas antes. Delia se desplazó hacia arriba y me mostró mensajes de una tercera mujer llamada Lauren. Lauren contó que Amber había acusado al exnovio de Lauren de insinuársele en una fiesta hace 4 años. La acusación provocó que Lauren y su novio rompieran antes de que saliera la verdad. Amber luego admitió a Lauren que lo inventó porque estaba celosa de su relación. Delia añadió que había más. Me relató que Amy había salido con un chico llamado Tom hace 3 años. Amber se hizo amiga de Amy durante ese tiempo. 6 meses después de esa amistad, Amber le aseguró a Amy que Tom había intentado besarla cuando Amy no estaba. Amy enfrentó a Tom y tuvieron una gran pelea. Tom insistió en que no hizo nada, pero Amy le creyó a Amber. Amy y Tom rompieron. Unos meses después, Amber confesó a Amy que había exagerado lo ocurrido, solo porque sentía que Amy pasaba demasiado tiempo con Tom y no lo suficiente con ella. Le pregunté a Delia si Mónica sabía de todas estas cosas. Y la verdad es que lo sabía, pero al igual que con todo esto, parece que no le importa que su amiga sea una mentirosa de primera. También aclaró que no conocía todos los detalles hasta después de la boda, cuando empezó a comparar notas con Amy y Lauren. Pero antes de hablar conmigo, ella fue a contarle a Mónica el día anterior. Mónica escuchó todo y luego fue al baño. Cuando salió, había estado llorando, pero dijo poco. Mónica explicó que años atrás, antes de conocerme, estuvo en una relación con un chico que la engañó con una de sus amigas. Amber fue quien le avisó a Mónica sobre la infidelidad. Mónica comentó que Amber la apoyó durante la ruptura y la ayudó a recuperarse. Delia cree que esa experiencia creó un vínculo entre Mónica y Amber, que hizo que Mónica no pudiera ver los defectos de Amber. Sin embargo, con Delia pensamos que esa puede haber sido otra mentira de Amber. No sé si lloró por darse cuenta de su amiga o por sentirse como una tonta, pero presentar una denuncia contra tu esposo, cuando quiso darte todas las pruebas antes de tomar una decisión, es suficiente para un divorcio. No solo me divorcio de ella, sino de su amiga que ha estado causando drama a su alrededor desde siempre.
Actualización 1. Creo que fue una semana después de mi conversación con Delia que me llamó mi abogado. Comentó que había estado investigando los antecedentes de Amber, como parte de construir un caso por si necesitábamos presentar una demanda por difamación. Dije antes que no lo haríamos, pero luego de escuchar de varias personas que sabían sobre mi denuncia, decidimos demandar. Estas personas eran de mi trabajo, así que había daño y había motivo para demandar. Cuando demandas a una persona que ya ha sido demandada antes por lo mismo, tu demanda es mucho más fuerte. Amber había estado involucrada en otros 2 incidentes similares al mío, en los últimos 5 años. En un caso, un hombre que estaba casado con una excompañera de trabajo de Amber perdió su empleo, después de que Amber afirmara que él le envió mensajes inapropiados. La empresa investigó y no encontró evidencia de los mensajes. Amber más tarde alegó que debía haberlos borrado por accidente. La reputación de ese hombre quedó dañada y su matrimonio se vino abajo, antes de que se demostrara que la historia de Amber era falsa. En otro caso, Amber acusó a otro hombre de hacer avances no deseados en una fiesta. La novia de ese hombre rompió con él de inmediato. Meses después, Amber se retractó diciendo que estaba borracha y confundida. Mi abogado señaló que ambos hombres presentaron acciones legales. Amber perdió ambas. Por eso, y porque su denuncia falsa ha tenido consecuencias reales para mi reputación, estamos preparando la demanda con mi abogado. 2 días después de esa llamada, los padres de Mónica contactaron de nuevo. Esta vez, era su padre. Comentó que Mónica estaba pasando por un mal momento y que quería hablar conmigo. Le dije que no tenía nada que hablar con ella, pero Mónica estaba con ellos y tomó el teléfono para hablar. Mónica empezó señalando que Delia le había contado todo sobre el pasado de Amber. Añadió que también hizo su propia investigación y habló directamente con Amy y Lauren. Decía que no podía creer haber estado tan ciega. Contó que Amber se había presentado en su oficina 3 días antes. Según Mónica, Amber entró en el edificio y exigió verla. La recepcionista llamó a Mónica y ella bajó al vestíbulo. Amber estaba histérica. Acusó a Mónica de traicionarla por escuchar mentiras de Delia y las demás. Afirmó que yo estaba manipulando a la gente y volviéndolos a todos en su contra. Amber aseguró que Mónica estaba eligiendo a un abusador por encima de una amiga que siempre había estado allí para ella. Seguridad tuvo que escoltar a Amber fuera del edificio después de que empezó a gritar. Mónica comentó que, después del incidente en su oficina, se dio cuenta de que Amber era una persona muy tóxica. Explicó que Amber le había estado enviando docenas de mensajes de texto en los últimos días. Estaba rogando para que Mónica siguiera siendo su amiga. Otros eran de enojo y acusatorios. Admitió que sabía que había destruido mi confianza y que no esperaba que la perdonara. Concluyó diciendo que por fin entendía por qué me mudé. Cuando terminó de decir todo lo que tenía que decir, corté la llamada. Ya sé lo descortés que suena, pero no tendría que haber necesitado tantas pruebas para creerme. Eligió poner a su amiga, de la que ya había muchas dudas, por encima de su esposo. Así que no me importan las disculpas tardías. Tiene suerte de que la mentira la iniciara Amber, ya que si no, tendría muchos problemas legales junto a su amiga, o ex. Amber también está consiguiendo una anulación de su matrimonio. Su esposo Harold se puso en contacto para explicarme algunas cosas y darme algunas pruebas. Él ha estado enfrentando sus propios demonios en casa luego de que comenzara a salir toda la basura de su esposa. Alguien a quien le conté las demandas perdidas anteriores, le debe haber dicho. Estuvo revisando las cosas personales de Amber, junto a su teléfono. Sí, también sospecha que podría haberle sido infiel. Aunque no halló pruebas de eso. Encontró mensajes de Amber, hablando con otras amigas. Amber le contaba planes para exponer a hombres en su círculo social, esos que ella consideraba arrogantes o que no le prestaban suficiente atención. Había escrito sobre mí específicamente. Anotó que siempre parecía juzgarla y que quería darme una lección. Añadió que acusarme abriría una cuña entre Mónica y yo y que Mónica necesitaría a Amber más que nunca. Indicó que estaba tramitando la anulación, ya que solo llevaban casados menos del límite para hacerlo. No puedo confiar en mi esposa para que no me acuse sin pruebas, y no puedo confiar en mi esposa para que no elija malas amigas. Este es un divorcio absoluto. Edición 1, ya lo expliqué antes en mis publicaciones, no puedes demandar a alguien si no hay un daño. Hasta que en mi trabajo no se enteraron, creo que nadie sabía de esa denuncia falsa. En cuanto la información llegó, aún no sé cómo, mi carrera profesional corre riesgo. De hecho, ya he notado algunas personas que se me quedan viendo con cara extraña. Por eso ahora sí demandamos y antes no. No es como si no me gustara hacerlo. Estoy deseoso de arrastrarla por los tribunales hasta que no quiera denunciar falsamente más. De hecho, esperamos que mi demanda sea ejemplificadora, ya que es la tercera que ella sufre sobre lo mismo. Edición 2, no puedo decir mucho, ni siquiera cómo obtuve esta información, pero Mónica podría ser quien llamó a mi trabajo. Es todo lo que puedo decir por ahora. Prometo hacer una publicación pronto cuando las cosas sean más claras. Actualización 2. Algo les he adelantado en la edición de mi anterior publicación,
pero ahora quiero hacer una gran publicación con todos los detalles. Miento, no todos, pero sí los que conozco y puedo darles en este momento. Se confirmó que Mónica llamó a mi trabajo, aunque no están claros los motivos. Tengo mis opiniones, pero me las guardaré para más adelante. La empresa no pudo darme la información de quién hizo la llamada por una cuestión de privacidad. Pero mi abogado pidió una orden para obtener los registros y los entregaron. No es que las personas de la empresa no quisieran hacerlo, pero sin una orden, ellos podrían ser citados por el abogado de Amber y Mónica. De hecho, hasta perjudicar nuestro caso si las pruebas eran prohibidas por el juez por obtención ilegal. Con la orden, estaban libres y felices de hacerlo. Mónica llamó. Tenemos hasta el audio. En él se escucha a ella diciendo algo como, llamo para informar que uno de sus empleados tiene una denuncia por acoso, dando mi nombre completo. Eso fue después de que Amber se retractara y el caso se cerrara. Pero, de todas formas, causó el efecto que supongo que Mónica o Amber esperaban, que los rumores de oficina se esparcieran. Ahora ella también es demandada por mi abogado. A Mónica por arruinar mi reputación, y a Amber por crear la mentira que usó mi, espero que muy pronto, ex esposa. También me estoy divorciando, eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo para todos ustedes es que estamos pidiendo una compensación, ya que vamos a utilizar un divorcio con culpa para exigir una compensación monetaria. Seguro sabrán que los divorcios con culpa se utilizan mucho para las infidelidades. Pero en realidad es una figura legal mucho más amplia, que se puede usar cuando la otra persona causa un problema mayor que genera el divorcio, entre ellos una infidelidad. Esa sería mi interpretación de lo que me explicó mi abogado, la cual probablemente no sea muy buena. No he tenido contacto con Amber, pero sí con Mónica luego de que ella fuera notificada de mi demanda y de los cambios en el divorcio. Hasta antes de esto, el divorcio parecía que iba a ser fácil y amistoso. Me hubiera gustado que terminara de esa forma, pero no puedo dejarlo pasar cuando Mónica me hablaba de lo mal que estaba por lo que le hizo Amber, mientras me clavaba un cuchillo en la parte de atrás de la cabeza. Ni siquiera en la espalda. Probablemente tendré novedades, pero no serán pronto. No sé qué pueda terminar primero, si la demanda o el divorcio. Sin embargo, que vuelva con una publicación dependerá del nivel de información que tenga para ustedes. Edición. Casi me olvidaba, mi opinión de por qué Mónica lo hizo. Luego de enterarse de mi demanda, me llamó con números diferentes para gritarme, diciendo que Amber tenía razón, que no se podía confiar en mí y otras cuantas cosas más. Lo que me hace pensar que nunca cortó con Amber, que sabía todo, tal vez incluso sus primeras demandas perdidas, y que esto fue una excusa para divorciarme. Porque no parecía como si estuviera mal con esa decisión. Pero, tras mi negativa a dejar pasar el incidente con Amber, a llamarla nombres porque es una perra, y a llamarla Amber en la vida real, ella sintió que necesitaba defender a su amiga. Tal vez darme una lección. De todas formas, es toda la lógica que puedo encontrar para dos mujeres que carecen de ella. Tal vez solo estoy perdiendo mi tiempo intentando saber los motivos. Me gustaría pensar que tiene lógica, pero luego veo la maldad que existe en este mundo y no creo que la haya. Me gustaría leer cuáles son sus teorías. Actualización 3. El divorcio se completó bastante antes que las demandas, y obtuve una compensación en forma de no dividir todo al 50%. En su lugar, yo me llevé lo mío y ella lo suyo. Donde vivíamos era rentado, así que nadie se quedó con eso. Por algo estaba tan feliz con un divorcio amistoso en primer lugar. Pero debería haber llamado a mi exesposa Amber 1 en lugar de a Mónica y a su amiga Amber 2, porque no sabes cuál de las dos está más loca. Comenzó a acosarme cuando ya estaba por terminar el divorcio. No entraré en detalles, pero se puso tan mal que obtuve una orden de restricción como bonus de mi divorcio. Tal vez entré un poco en detalles, me envió unas rosas negras con una tarjeta diciendo que me podía pudrir en el infierno. También una foto de mis padres, que sacó recientemente de sus redes sociales, con los ojos tachados y un mensaje que decía que son los culpables de los actos de su hijo. Hubo algunas cosas menores, pero no tan importantes ni preocupantes como esas. La demanda también se resolvió, luego de agregar el acoso para hacerlo más interesante. Ambas perdieron por sumas diferentes, aunque bastante parecidas. Mónica podría haber perdido menos dinero, pero con el acoso pasó a la delantera. Amber, además de eso y de la anulación de su matrimonio, también fue hallada culpable de múltiples denuncias falsas y enviada a prisión por 6 meses. Lamento no haberles dicho nada antes sobre este proceso legal, pero el fiscal que llevaba su caso me pidió no comentar mucho de esto hasta que estuviera resuelto. Supongo que se refería a personas en mi vida. Pero si le contaba sobre mis publicaciones de Reddit, habría sido un rotundo no. Tomaron su caso en cuanto vieron mi demanda y la acusaron de múltiples denuncias falsas. Creo que eso ha sido más ejemplar para ella que mi demanda. No sé para ti, pero en mi libro todo esto ha sido una gran victoria.